I'm lifting up my heart again, cause even when I can't see the plan, I know your love is closing in on me. Muy buenos días, buenos días, buenos días, querida audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio González al micrófono y enfrente, justo enfrente, tenemos a Roberto García, nuestro asesor financiero. Pero hoy no vamos a hablar de finanzas. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Hace Encantado, tiempo que no te vemos. Encantado de estar con vosotros. Después de unos días de descanso, pues estamos otra vez aquí, con las pilas cargadas y muy motivados con la nueva temporada. Quiero decirle a nuestra audiencia que el hecho de que tú hayas tardado tanto en volver a Oasis FM se debe a que has tenido que ser intervenido quirúrgicamente y además con éxito, ¿no? Sí, señor. Hemos pasado por boxes, nos han intervenido una rodilla, pero ya está todo nada okay. grave, nada grave. Nada grave. Un problemilla articular, ¿no? Que ha sido corregido, ha pasado por el taller, ya estás en perfecto estado. Correcto. Estás en proceso de rehabilitación, pues todavía te veo cojear un poquito, pero creo que estás muy bien. Estamos en buena onda, buena sintonía y contentos, más motivados que nunca. Pues yo, junto con toda nuestra querida audiencia de Oasis FM, te deseamos que te recuperes, pero muy pronto. Así que, muchísimas gracias. Que pronto te veamos montando en bicicleta, porque así como lo ves, no solamente es un deportista nato que practica el fútbol, sino que otros deportes como la bicicleta. Sí, le pegamos a todo. Le pegamos a todo, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que además ha surgido en una tertulia tomando café aquí en la cafetería. Y dijimos, pues ¿por qué no vamos a hablar de esto también? ¿No? Que no sea todo hablar de dinero, porque como sabéis, Roberto García es nuestro asesor financiero y de finanzas sabe un rato. Pero hablar con él y descubrirlo es maravilloso, porque lo mismo te puede hablar de finanzas que te puede hablar de atención al cliente, de comunicación con los clientes. Y la verdad que me he quedado un poco fascinado de las cosas que me has contado, ¿no? Que por cierto me gustaría que me las volvieras a contar ahora, pero también haciendo partícipe a nuestra audiencia. Venga, claro que sí, pues vamos a ello. Así que yo una de las cosas que he observado de Roberto, siempre en su profesión, porque alguna vez me ha tocado acompañarle, ¿no? Para en fin, un poco también hacer de coach, ¿no? de Roberto, es su capacidad o su magnífica capacidad de comunicarse con sus clientes. Y digo, pues esto es un tema que puede ser muy interesante para que también nuestra audiencia, que es mucha y además muchos profesionales nos están escuchando por todo el territorio nacional, incluso fuera de España, pues ¿por qué no estos consejos también comentarlos entre nosotros, ¿verdad? Porque seguramente pueden ser de mucha edificación, ¿no? Para nuestra audiencia. Yo veo que tú eres un magnífico comunicador cuando hablas con tus clientes face to face, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y aquí queríamos introducir ese tema acerca de cómo ser eficaces a la hora de comunicarnos correctamente con nuestro cliente, ¿no? Y tú me hablabas de unas claves que tienen, ¿no? Unos secretos, unos truquillos que has descubierto. Y me gustaría conocer así, a bote pronto, ¿no? Ya como inicio de esta conversación que vamos a mantener durante los próximos 15-20 minutos, ¿cuáles serían para ti o cuáles son para ti esos secretos que tú tienes? Porque la verdad que cuando yo te observo o te he observado, veo que eres muy buen comunicador, sabes transmitir muy bien la comunicación o lo que quieres decir a tus clientes, de manera que lo entienden perfectamente, ¿no? Y yo creo que esto es una de las claves de tu éxito, ¿no? Yo sé que eres un hombre de éxito, un joven con mucho éxito, porque eres muy joven, la verdad tengo que decirlo. Podría ser mi hijo, por tu edad. Cada vez menos. Por tu edad podría ser mi hijo, ¿no? Cada vez menos joven. Pero me fascina y te admiro en ese sentido, ¿no? Y por eso que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia esas claves, esos secretos que también me has comentado esta mañana mientras tomábamos café. Sí. Bueno, la comunicación, Antonio, juega un papel fundamental en nuestro día a día. Ya no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, ¿no? Entonces, bueno, yo me gusta practicarlo porque me dedico a esto profesionalmente y siempre intento ser muy minucioso, estar al día en todos los detalles, porque al final la diferencia entre el bueno y el mejor son los pequeños detalles, ¿no? Wow. Entonces los que nos dedicamos al mundo del asesoramiento, de las ventas, al mundo comercial, al trato con el cliente, siempre esos detalles hay que cuidarlos a la perfección, ¿no? Si uno quiere alcanzar el éxito. Para mí la comunicación tiene un papel, como he explicado, clave, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra sociedad. Y dentro de la comunicación distinguimos la comunicación verbal, que son las palabras que transmitimos o el mensaje que nosotros emitimos cuando estamos hablando
con alguien. Y luego está la comunicación no verbal, ¿no? Que muchas veces es el trabajo que hay detrás, el trabajo invisible, que es el que no se escucha, el que no se ve en muchas ocasiones, pero que juega un papel imprescindible, ¿no? Entonces yo te diría que el éxito de una conversación, de una venta, ¿no? O de un mensaje está en la comunicación no verbal, más que en la verbal, ¿no? Yo te diría que hasta un 60, un 70% está en ese lenguaje verbal que ahora vamos a ver en qué consiste, ¿no? En los gestos, en los silencios, en fin, en muchos aspectos que son más allá que transmitir un mensaje. Otra parte fundamental es el tono de voz, el tono con el que dices las cosas. Y lo de menos, fíjate, un 6, un 7% del éxito de mensaje es lo que dice. Así de claro, son las palabras, ¿no? Entonces, no es lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que vamos a intentar, pues, ponerla en práctica hoy, ¿no? Para todos nuestros oyentes. Que bueno, la verdad que ya nada más que con lo primero que has dicho ya me ha fascinado, ya me ha encantado la frase que has dicho de la importancia de los pequeños detalles, ¿no? A veces la diferencia entre un profesional y un buen profesional son los pequeños detalles, ¿no? Así es. Yo digo que a veces, yo también digo que a veces la diferencia entre en una carrera, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo son décimas de segundo, ¿no? Totalmente, ¿no? Así que estos pequeños detalles son los que pueden hacer que te vaya muy bien o que te vaya bien, ¿no? Simplemente o que te vaya mal, ¿no? Qué bueno lo que acaba de decir. Aspectos como la comunicación, qué bueno. El aspecto no verbal, el lenguaje no verbal. ¿Cuánto de importante es esto, no? Porque siempre, Antonio, estamos comunicando. Siempre comunicamos. Tú intenta no comunicar. No puedes. Tú intenta no comunicar, no puedes. Aunque no hables, aunque estés callado, tú siempre estás comunicando. Tu forma de mirar, tu forma de sonreír, tu forma de gesticular, todo, tu forma de respirar, tu forma de sentir, de transmitir. Estamos comunicando continuamente. Entonces es clave, ¿no? Esa parte que muchas veces, insisto, es un trabajo invisible que no se ve, pero es muy importante. Y para toda la gente que se dedica profesional a la atención al cliente, seguro que le va a venir pues de perlas, ¿no? Esta tertulia que vamos a tener. Aspectos invisibles como, por ejemplo, la importancia de la primera impresión. Roberto. La primera impresión es fundamental, ¿no? En venta hay un estudio científico que a mí me atrae curiosidad, ¿no? Que dicen que una persona se hace la primera impresión en 7 segundos. 7 segundos. O sea, tú quedas con un cliente y en los primeros 7 segundos ese cliente decide y toma la decisión firme si va a hacer contigo negocio o no va a hacer negocio. Con lo cual, esa primera impresión es crucial en ventas. Y esto es que difícil es de entender muchas veces, ¿no? Yo muchas veces voy a una cafetería y tardan en atenderme, ¿no? Y eso me produce una irritabilidad, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos entrado, por ejemplo, a un concesionario de coches con la intención de comprar un coche? Pasan 5 minutos y nadie te saluda, ¿no? La impresión que te llevas ya de ese concesionario los primeros 7 segundos es nefasta, ¿no? Claro, es nefasta, ¿no? Claro. O cómo te saludan también, ¿no? O cómo te dicen, o cómo tiene esa primera toma de contacto. Esos pequeños detalles son fundamentales. Son fundamentales. ¿No? Yo cuido mucho, Antonio, sobre todo el vestuario, ¿no? Una vez que, para tener una buena impresión, pues lógicamente hay profesiones y hay profesiones, ¿no? Por ejemplo, en mi profesión, como la de asesor, la de consultor financiero, pues ese vestuario debe de ser pues impoluto, inmaculado, ¿no? Nosotros pues vestimos de traje, corbata, camisa, ¿no? Y lógicamente pues el que está detrás de un ordenador o el que está en una oficina que no está de cara al público, pues bueno, el vestuario quizá a lo mejor importa menos, ¿no? Pero tú imagínate que a lo mejor vas a tu taller mecánico de confianza al que te va a arreglar el coche y el tío te atiende en traje y corbata. No tendría ningún sentido. Yo como asesor financiero que te atienda en zapatillas de deporte y que te atienda en chándal, ¿no? O en vaqueros. Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces el vestuario es una de las cosas pues fundamentales, ¿no? En una profesión, ¿no? Te hablo del vestuario como también te hablo un poco pues del aspecto facial, de cuidar el pelado, de cuidar el peinado, de cuidar el tema de los pendientes, de los tatuajes. No te digo que sea malo, que podemos tener pendientes, tatuajes, ¿no? Pero bueno, profesionalmente yo te diría no destacar, ¿no? Sí, y luego no solamente el vestuario, podríamos hablar incluso de la importancia del saludo,
la importancia Por de una supuesto. sonrisa, ¿no? Sobre todo esos 7 primeros segundos que son los que realmente Cruciales. marcan la diferencia. Esto es un aspecto que no está muy bien cuidado hoy en día. Yo lo Sí. veo, ¿no? Visitas empresas, visito negocios y me doy cuenta de que no está bien cuidado este aspecto Ese de la aspecto, ¿no? comunicación, es decir, Totalmente. la toma de contacto, ¿no? Qué Esa importante es rotura del hielo también esa rotura de inicial, hielo. que muchas veces hace que rompa un poco la barrera, ¿no? De, oye, me voy a dirigirme a alguien que no conozco, voy a hacer una visita comercial, o nosotros mismos lo vemos en la oficina cuando entra un cliente y lo vamos a tener que asesorar, oye, hay que romper un poquito el hielo, ¿no? Volviendo a la parte del saludo, sobre todo en la parte del apretón de manos para mí es fundamental, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo a la hora de saludarnos, ¿no? Ahora con el tema del COVID, ¿no? Pues ahora nos damos el codo, ¿no? Pero en circunstancias normales el saludo, el cómo saludas tú a una persona y cómo te presentas es crucial y también marca mucho lo que es el camino, ¿no? de la negociación. ¿Cómo debe de ser un saludo? Sobre todo firme, ¿no? El apretón de manos debe de ser un apretón de manos ni muy fuerte ni muy flojo. Debe de durar un tiempo prudencial, de un segundo y medio, 2 segundos aproximadamente. Sobre todo, una vez que tú estás apretando la mano de esa persona, debes de mirarla a los ojos, siempre. No debes de mirar nunca hacia abajo, ¿vale? Ni debes de mirar hacia otro lado, siempre a los ojos de esa persona. Igual que también una buena sonrisa es fundamental, ¿no? Y antes, hay un pequeño detalle que a mí siempre me gusta hacerlo, que es antes de soltar la mano de esa persona, empezar a hablar. Oye, pues siéntate como en casa, Antonio, bienvenido a tu casa, pero con la mano todavía apretada, ¿no? Eso también Sí, porque influye. eso yo eso lo interpreto como una manera de transmitir confianza al cliente, ¿no? Es decir, la base fundamental de una buena relación es la confianza, ¿no? Y si nosotros queremos tener clientes de calidad, debemos de tratarlos de manera que les podamos inspirar esa confianza, ¿no? Y estos aspectos que parecen que no son importantes, o que muchas personas consideran que no son importantes, son claves a la hora de transmitir comunicación. Piensa que una de las objeciones más importantes del por qué uno no hace una venta, ¿no? Hay varias objeciones, ¿no? Muchas veces esto lo hemos hablado mucho en cursos de venta, de coaching. ¿no? A veces preguntas a los comerciales, bueno, ¿y cuántas excusas hay para que no te compren, ¿no? Y suelen decir, pues miles, cientos, no. Realmente hay una que es la más difícil de salvar. Existen seis razones por las cuales la gente no te compra, y solamente una de ellas es la que nunca te van a decir, y es no confío en ti. Claro. Y esa nunca te la van a decir. Por eso esa parte de la objeción que puede surgir a lo largo de una relación comercial es la que se tiene que tratar desde el principio, ¿verdad? Como dice mi amigo Pepe Cabello, ¿no? A ese monstruo hay que matarlo desde chiquito, porque no tiene sentido que después de estar horas con un cliente, al final no te compre por falta de confianza, ¿no? Y es porque desde pequeñito no lo has tratado. Desde el inicio, desde esos 7 segundos principales, no has trabajado el aspecto de la confianza. Y créeme, cuando tú dices qué importante es darle un buen apretón de manos, mirar a los ojos, hacer una sonrisa, esa sonrisa que a mí me gusta decir que acaricia al alma del otro, ¿no? Le hace sentirse tranquilo, le hace sentirse confiado y le estamos transmitiendo que somos personas confiables, ¿no? Y a partir de ahí sí que se nota que hay un aspecto de la persona que se relaja y está ya más tranquila y predispuesta a escuchar lo que tú tienes que decir, ¿no? Por eso es importante este pequeño detalle. Parece una tontería, parece una obviedad, parece algo insignificante. Pero no lo es. Pero no lo es. Es fundamental para que tú puedas desarrollar, o sea, el comienzo, el inicio de una relación de confianza con ese cliente, que luego se va a poder materializar en un porcentaje bastante elevado en una compra o una venta, ¿no? Totalmente de acuerdo, Antonio. Que se sienta tranquilo, que se sienta cómodo, como en casa, relajado. Y para ello es fundamental esta primera impresión, ¿no? Luego también un gesto que a mí me suele funcionar y suelo practicar bastante, porque bueno, en mi profesión yo a veces atiendo a clientes en la oficina y a veces los atendemos fuera, o en una cafetería, en un hotel, en fin. Y siempre tengo por costumbre pues el tener algo entre manos, es decir, invitar al cliente a un café, a una botellita de agua,
hecho, en la oficina pues siempre tenemos lo que son botellines de agua y demás para que el cliente pues pueda tener un botellín de agua a mano o un café. ¿Por qué? Porque parece que el gesto de tener algo entre las manos y echártelo a la boca y tal, pues como que estás más relajado, ¿vale? Que si no lo haces, ¿no? Entonces es una cosa que yo llevo poniéndola en práctica bastante tiempo y suele funcionar. Qué bueno. Pues estamos hablando con Roberto García, claves de una comunicación efectiva. Muy útil a la hora de tratar con tus clientes y, ¿por qué no?, hasta incluso con tu familia. Esto lo puedes extrapolar a todas las áreas de tu vida sin ningún problema, porque lo que se trata es de transmitir confianza, ¿no? De transmitir seguridad a las personas con las que nos relacionamos. Y son aspectos de la comunicación que son fundamentales, porque como dice Roberto, el 70% de la comunicación está dentro del mundo de lo invisible, ¿no? De lo no visible, porque al final el mensaje es importante, el mensaje o el contenido del mensaje es importante, pero en un 7%, en un porcentaje muy pequeñito. Muy pequeñito. Luego está el cómo lo dices, el cómo lo transmites, y luego en un 80% el lenguaje no verbal, ¿no? Lo cual es importante que tratemos muy bien ese tema. Confío en que este tema esté siendo de utilidad para todos nuestros oyentes. Ya hay muchas personas que nos están escuchando y agradecemos. Y si te está siendo de utilidad, pues hazlo viral también, ¿no? Que esto es importante, ¿vale? Así que seguimos hablando de aspectos de la comunicación. A mí un aspecto que para mí es fundamental también, y es otra de las asignaturas que no se enseñan en los colegios, que se deberían de enseñar, y que es fundamental para una comunicación y una relación comercial, es la empatía. ¿Qué piensas de la empatía, Roberto? Pues la empatía, ¿qué decirte, no? La empatía es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Yo Empatar, al ¿no? final, empatar, ¿no? Yo lo defino así, ¿no? Comprender a la otra persona y ponerse en el lugar del otro. Muchas veces el ser humano es egoísta por naturaleza y pensamos en nosotros, después en nosotros y seguimos pensando en nosotros siempre, ¿no? Pero muchas veces los que nos dedicamos profesionalmente al mundo del asesoramiento y de las ventas, es fundamental que mires en la otra persona y que al final te adaptes y que lo comprendas siempre, en todo momento, ¿no? Entonces la empatía pues juega un papel también clave, ¿no? No es solo pensar en ti, en tu beneficio propio, sino en el beneficio del cliente, ¿no? Y adaptarnos a lo que realmente el cliente necesita. Nosotros en el aspecto del asesoramiento financiero, pues al final, por ejemplo, el no tener un producto propio, el no trabajar con un banco en concreto, una aseguradora en concreto, nos hace que podamos hacerle al cliente un traje a medida. Entonces el cliente tiene una serie de objetivos, de necesidades que nosotros vamos a tratar de cubrir con lo que haya en el mercado. Entonces vamos a adaptar, pues no lo que tenemos, sino lo que existe en el mercado, lo vamos a adaptar a las necesidades del cliente. Y eso es muy importante, ¿no? Porque el cliente transmite que no le estás vendiendo un producto, ¿no? Porque muchas veces la palabra venta transmite rechazo, ¿no? Muchas veces somos así, ¿no? Pero psicológicamente no nos gusta que nos vendan, Antonio, nos gusta comprar, ¿verdad? Esa frase me la has escuchado a mí, ¿eh? Claro, la saco de ti totalmente, que eres mi maestro. Entonces, como no nos gusta vender, no nos gusta que nos vendan, sino que nos gusta comprar, pues oye, hay que dar la sensación esa de hacer que el cliente tome esa decisión correcta, que lógicamente pues tú le vas a transmitir y le vas a poner en su haber. ¿Cuánto le molesta a un calvo que le intenten vender un peine, ¿eh? Sin embargo, eso ha pasado muchas veces, ¿no? Y a mí me da mucho coraje, ¿no? Cuando vas a tu banco y tratas de colocarte, por ejemplo, el producto de ahorro que a ellos les interesa, ¿no? El que a ellos más les interesa. Porque a ellos más les interesa, ¿no? Oye, pero yo no te estoy pidiendo esto, yo te estoy pidiendo, no, pero a ti lo que te interesa es esto, ¿no? Claro. Lo que a mí me interesa lo decido yo, no lo decides tú, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido sí que es verdad que es muy molesto. Por eso a la gente no le gusta que le vendan, le gusta más bien, a ellos no nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan. Y vamos a estar más predispuestos cuando la persona que nos tiene que vender está más preocupado por lo que yo necesito, sí, ¿no? Por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, que por lo que tú tienes. Y eso realmente el cliente lo percibe. Entonces, lo percibe. Los clientes no somos tontos, ¿vale? Y como de hecho, cada vez somos más inteligentes. Como consumidores, pues lógicamente si tú ves o te transmiten que te están intentando vender o encalomar algo, eso lo va a notar demasiado rápido, ¿no? Entonces, oye, tienes que dar la sensación esa de que tú te preocupas por tu cliente, ¿no? Como si fuese para ti mismo. Entonces, la empatía juega un papel clave, ¿vale? De hecho, la empatía es fundamental. La clave de la empatía es comprende primero y después ser comprendido. Busca ser comprendido. Sí. Es decir,
De hecho, nosotros nunca Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey. De hecho, nosotros nunca nos vamos a ganar la confianza de ser escuchados hasta que la persona que nosotros escuchamos, Claro. ella se sienta comprendida y aceptada en su singularidad, ¿no? Esto es un tema muy interesante que nos cuesta muchas veces entender. Es decir, nosotros muchas veces tratamos de encasquillar o de imponer nuestro criterio, Sí. o imponer nuestras razones, o imponer nuestro producto a la persona o al cliente, ¿vale? Y tratamos con artimañas y técnicas, estas técnicas antiguas de ventas, ¿no? que se han usado muchas veces, y el cliente no le interesa nada de esto. Ahora, si tú eres una persona que eres capaz de comprender a tu cliente, de comprenderlo, quiere decir prospectarlo, es decir, hacerle preguntas. Sí. ¿Tú te imaginas a una persona que va al oculista y le dice, mira, que tengo problemas de visión? Y entonces el oculista coge las gafas que él tiene y dice, mira, estas gafas me han venido a mí muy bien. Claro. Toma, póntelas que te van a ir genial. Y entonces el cliente se las pone y dice, no, yo no veo. Y dice, ¿cómo que no ves? Si a mí me vienen genial. Claro. Si a mí me ha corregido la vista, si yo no veía y con estas gafas me van muy bien. No, sí, pero yo me pongo tus gafas y yo no veo con tus gafas, o veo borroso con tus gafas. Pues, y encima de todo nos enfadamos, ¿no? Oye, pues qué desagradecido es, ¿no? Claro. Encima que le doy mis gafas, que son las que me funcionan, las que siempre me han funcionado a mí, Claro. qué desagradecido es. Esa persona no se ha puesto en el lugar de la otra ¿Qué persona. pensaría de este profesional de la salud? Que es un negligente, que es un absurdo, Totalmente. que es un incompetente, ¿no? Ujú. Claro, un buen oculista lo primero que hace es, te hace preguntas, bueno, y te hace pruebas. ¿Y cómo ves con este ojo? Y a esta distancia, ¿qué ves aquí? ¿Qué letra ves aquí? Y te hace una especie de estudio, de examen. Te estudia, te comprende, te analiza, y a partir de ahí sabe cuál es tu necesidad. Y no te diagnostica sus gafas, te diagnostican las gafas Que él necesita que él realmente. necesita, ¿no? Y este principio de la empatía es fundamental, necesitamos ponerlo en práctica. Para ¿no? eso es clave también, Antonio, aparte de la empatía o para empatizar con una persona, saber escuchar a esa persona. Saber escucharla. Saber escuchar, que muchas veces nos liamos a hablar, ¿no? Hay profesionales de las ventas que son auténticos charlatanes, ¿no? Sí. Y hablan, y hablan, y hablan, y al final al cliente le ponen la cabeza como un bombo. No por hablar más es sinónimo de éxito, ¿no? No. O es sinónimo de que ya le vas a vender al cliente o ya vas a... No. Al final la conversación la maneja el que sabe preguntar, ¿vale? Y el que sabe jugar también con los silencios y con una serie de aspectos que no solamente es hablar, ¿no? Entonces eso, hay una receta que es la escucha activa. Sí. ¿Has escuchado hablar de ella? Me imagino Mucho, que sí, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es Es escuchar. escuchar. Tú Qué puedes bueno. estar oyendo la televisión, puedes estar oyendo la radio, pero a lo mejor no le estás prestando la suficiente atención, ¿no? Y en esa escucha activa, pues sobre todo hay una serie de consejos, ¿no? Que sobre todo es el tener siempre, digamos, una sonrisa con el cliente, gestos como por ejemplo asentir, de que vea que esa persona realmente la estás escuchando y te está importando, porque tú a lo mejor me estás hablando y yo estoy diciendo sí, pero yo estoy pensando en mis cosas. Estás pensando, es curioso, ¿no? Porque la mayoría de las veces nos pasamos más tiempo pensando en cómo vamos a responder que no en lo que nos está diciendo el Exactamente. cliente, ¿no? Y a veces, claro, y ahí cometemos un grave error, porque Claro. le vamos a responder lo que el cliente, lo que no le estamos quiere. escuchando al cliente. Claro, entonces si el cliente no transmite que tú lo estás escuchando, pues al final, oye, la estás cagando, ¿no? Sí, porque totalmente. puedes tener muy buena intención y puedes explicarle y puedes tal, pero al final puedes contarle tu libro, pero si no estás escuchando al cliente, ¿cómo vas a saber cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes que pues meter frases como te comprendo, te entiendo, Antonio, cómo hacerle preguntas también, en fin. A mí me gusta mucho decir, déjame que te explique lo que yo he entendido, a ver si coincide con lo que tú me estás diciendo. Totalmente. Y le repito, Resumir, Y le resumo, reformular. reformulo lo que él está diciendo, y cuando me asienta con la cabeza digo, bueno, pues yo le estoy transmitiendo a mi cliente o a la persona que me está Que escuchando lo estás escuchando. que lo estoy escuchando y que me está importando mucho lo que él está diciendo, ¿no? Eso es la escucha activa, ¿no? Y eso en el mundo del asesoramiento, en el mundo de la atención al Es cliente, fundamental, fundamental, claro. imprescindible. Claro. Igual que también formular preguntas y saber hacer preguntas, ¿no?
Las preguntas, por lo general, no las encontramos de dos tipos, ¿no? Suelen ser preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que hay múltiples respuestas, ¿no? Por ejemplo, pues, oye, Antonio, ¿tú qué opinión tienes sobre el COVID, por ejemplo? Pues hay múltiples respuestas. Tú me puedes contestar abiertamente lo que tú consideres. Y luego hay una serie de preguntas cerradas, ¿vale? Donde esas preguntas cerradas al final pues son unas respuestas limitadas. Como por ejemplo, oye, Antonio, ¿cuándo te viene bien que tomemos café? ¿El lunes o el martes? Y tú me vas a dar una de las dos respuestas, ¿no? Entonces también hay que formular ese tipo de preguntas, porque al final el que lleva las riendas de la conversación es el que pregunta, no es el que habla y habla, ¿no? No, y se trata de eso, de comunicarnos, ¿no? Y no de manipularnos, ¿no? Totalmente. Que a veces aquí el grave error, ¿no?, que cometen muchos profesionales de la venta, ¿no?, que no es tu caso, porque la verdad que tú en ese sentido te has cultivado mucho en todo este tema, ¿no?, de la comunicación, de la empatía, del comprender antes de ser comprendido, te has cultivado mucho en ese tema, pero sí yo que veo que en otros aspectos hay profesionales que tratan incluso de utilizar técnicas de venta, las cuales yo aborrezco profundamente y me he dedicado al mundo profesional en este sentido muchas veces, porque al final lo que pretenden no es la influencia en la persona, sino la manipulación de la persona, ¿no? Y ese sí que es una falla de carácter brutal, ¿no? Porque ante todo tenemos que ser honestos y tenemos que ser confiables, ¿no? Y lógicamente cumplir lo que prometemos, ¿no? Que si decimos que este producto es así, es porque es así, ¿no? Porque no te lo digo porque es lo que quieres escuchar, sino porque realmente es lo que tú necesitas, porque además te he hecho una prescripción y sé que es verdad lo que tú necesitas. Y en ese sentido, Roberto, quiero decir, y también a nuestra audiencia, a decir que me encanta mucho tu profesión por eso, ¿no? O el trabajo que tú haces, ¿no? Porque tú haces un asesoramiento a la carta, personalizado. No te casas con nadie. De hecho, tienes proveedores tan importantes como pueda ser, yo qué sé, la compañía Allianz o bancos incluso importantes que son españoles y alemanes, si tienes un abanico amplio de productos financieros, de ahorro, y nunca te casas con nadie. Es decir, no eres una persona que dice, no, pues yo voy a colocar a mi cliente este producto porque es el que más me interesa a mí. No, me encanta porque tú no colocas productos, haces estudios personalizados y tratas de descubrir la necesidad del cliente, y a partir de esa necesidad y de las inquietudes y también del deseo y los objetivos del cliente, pues le haces ya un estudio personalizado donde incluso le hablas de hasta varias alternativas para que él elija, lo cual ya me parece sublime, ¿no? Yo creo que eso en el mundo del asesoramiento no lo he visto yo, no es algo que yo haya visto muy habitual, No, es decir, que no es frecuente. Es decir, que tú le dices, pues mira, en base a tus necesidades, en base a lo que tú me has comentado, que yo he entendido, que te lo he explicado, que tú me has dado un feedback positivo, yo he conseguido 3 proyectos para tus necesidades que puedan ayudarte a tus objetivos, que te pueden encajar. 3, y les explican los 3. Y él decide cuál al final va a escoger, ¿no? Lo cual me parece sublime en ese sentido, ¿no? Porque además aquí están concentradas todas las claves de una magnífica comunicación con tu cliente, ¿no? Sí. Me parece genial. Te felicito por eso, Roberto. Muchas gracias, Antonio. También es importante. Se nota que somos amigos, ¿eh? También es importante el feedback, que muchas veces se nos olvida, ¿no? El pedirle feedback a tu cliente en mitad de la conversación de ventas, ¿no? En mitad del asesoramiento, de la cita, de lo que estés haciendo. Oye, decirle al cliente, oye, ¿cómo vas de momento? ¿Te encuentras bien? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué necesitas? ¿Lo estoy haciendo bien? Preguntar, es fundamental. Necesitas preguntar, un respiro para meditar todo lo que estamos diciendo. Y hay muchos clientes que son honestos y a lo mejor, pues, no sé, muchas veces intenta explicarle un poquito más, y hay clientes que son más tajantes y quieren ir directamente al grano. Y yo muchas veces lo he hecho y no pasa nada, y el cliente me ha dicho, Roberto, por favor, al grano. Tengo poco tiempo, tengo tal, al grano, por favor. Bueno, pero ya te lo pide el cliente. Pero me lo pide el cliente porque yo se lo he preguntado. Oye, Claro. Antonio, ¿cómo vamos de momento? ¿No? Entonces es importante también el feedback, ¿no? En que tú le preguntas al cliente, ¿no? No que solamente hables tú y que sea un monólogo, ¿no? Claro. Al final, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Muy buena frase esta, muy buena frase, Roberto. Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Claro. Esto se lo tienen que aplicar mucha gente que yo conozco, Muchísima. Que hablan más de lo que escuchan y siempre están hablando, ¿no? Siempre están hablando. De hecho, son personas que son molestas, porque estás hablando con ellas y se ponen a hablar contigo. Pero ¿sabes lo que es lo y peor? no te dejan Antonio? hablar. ¿Sabes qué es lo peor? Que no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta.
Y eso les perjudica mucho, porque son Sí. personas que luego no terminan de cuajar buenas relaciones, ¿no? No. Muy bien, Roberto, me ha encantado este ratito de conversación contigo, Me porque alegro. de alguna manera estamos descubriendo al Roberto detrás del escenario, ¿no? Claro que sí. Porque que claro, sí. como asesor financiero, pues hasta ahora has estado desarrollando programas muy técnicos, Sí. muy de orientación práctica, muy de información técnica, que está muy bien, pero ¿por qué no el Roberto que hay detrás del escenario y descubrir cuáles son tus claves de comunicación y tus claves también del éxito, ¿no? Que son fundamentales. Y hoy en día que estamos en la era del emprendimiento, ¿no? Totalmente. Donde muchos emprendedores se lanzan a montar Sí, negocios y a sí, crear nuevas opciones de negocio, pues conocer a una persona de éxito como tú, además joven emprendedor, desde muy pequeño, desde muy joven, ya te dedicabas a esta opción profesional, que creo que fue la primera y la única, la que tienes, ¿no? Esperemos que la última. Y bueno, tú esperas que la sea la última, pero porque te estás llegando a un punto de profesionalización y de excelencia brutal. Además, tú eres una persona que me gusta. Yo siempre digo que el mayor enemigo de la excelencia, de lo extraordinario, es lo ordinario, ¿no? El peor enemigo de lo excelente es lo bueno, ¿no? Y tú eres una persona que no te has anclado en ser un buen profesional, ¿no? Sino que te has formado, te sigues formando en aspectos para conseguir la excelencia en lo que haces. Y yo tengo una frase que siempre he dicho a mis comerciales, cuando yo desarrollaba equipos comerciales, tenemos que ser excelentes, porque en la excelencia no hay competencia. ¿Tú has observado eso? Totalmente. Puede haber muchos bares en una calle, pero el bar que es excelente, allí es donde están todas las mesas cubiertas. Sí, señor. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Y en la excelencia no hay competencia. No hay No competencia. la hay. Y si la hay, no se llama competencia. Es Claro. otra cosa. Claro. ¿Sí? Porque son muy poquitos. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado este programa, que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Es como si fuera una tertulia tomando café, aunque ya lo hemos tomado previamente en la cafetería, pero ha sido un poco reproducir en vivo y en directo aquella conversación que hemos tenido hace cuestión de una horita. Espero que le haya gustado a nuestra audiencia. Si te ha gustado, pues pon me gusta ahí en las redes sociales. Claro que sí. Y si crees que es interesante, pues compártelo, ¿por qué no? Porque creo que es información de mucha utilidad que te puede ayudar en tu día a día, no solamente con tu negocio, no solamente con tu emprendimiento, sino también en todas las áreas de tu vida, ¿no? Escuchar con empatía a tu hijo, créeme, es fundamental. Y eso lo he descubierto yo a base de palos, Sí, a base sí, de sí. palos, ¿no? A base de frustraciones, ¿no? Al final tienes que morir a la empatía si quieres tener una magnífica relación, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Tú todavía no tienes hijos, pero yo ya los tengo bastante mayores. De hecho, una hasta creo que es más o menos más mayor que tú. Y me ha tocado Lidiar con ella, ¿no? lidiar con ella y me ha tocado tirar de empatía muchas veces para que pueda yo ser escuchado, lo cual es muy interesante. Ajá. Algún día compartiremos todo este tipo de experiencias Claro que sí. también. Así que, familia, me ha encantado estar contigo este ratito. placer, Antonio. A lo tonto hemos estado 20 minutos o más, no, más Sí. de media hora, más de media hora. Así que ha sido un verdadero placer, queridos amigos. Estás en Oasis FM, en el 102.3 de tu frecuencia modulada. El programa se queda grabado, puedes escucharlo en cualquier momento. Lo importante es que cuando lo escuches, lo compartas con tus queridos amigos en Facebook. Un fuerte abrazo. Buenos días, familia.